Vamos a hablar de ADN, el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y versus el ARN, que sería el ácido ribonucleico. ¿Dónde se encuentran? Recordemos que la célula tiene un núcleo. Dentro del núcleo están los cromosomas. De estos cromosomas tenemos 46, el ser humano. Entonces tenemos 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas, apenas estoy dibujando uno, pero lo voy a ampliar acá. Ese cromosoma sí tiene forma de X, efectivamente. No, en el microscopio se alcanza a apreciar, y cuando la célula está madura, ese cromosoma se ve fácilmente en un microscopio óptico. Dentro de este cromosoma y enrollado a él tenemos entonces, si lo desenrollo, tendríamos el conocido ADN. Ese ADN es la cadena, es una cadena muy larga porque todo el cromosoma está compuesto de ella, está enrollado en él. Esa cadena la voy a mirar ahora de otra manera. Tomemos un tramo de esa cadena de ADN y miremos su composición. Esa composición de la cadena de ADN la vamos a representar por letricas. Esas letricas son 4 o 5 letras en total, que serían la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Es decir, en cada escalón, aquí esa es como una cadena retorcida, tenemos en cada escalón, la mitad del escalón está hecho por una adenina, por ejemplo, acompañado de una timina. Podemos repetir incluso una timina aquí y una adenina acá, y una citosina y una guanina. Nótese que nunca usted va a encontrar un par de citosina con timina, por ejemplo. Yo no podría poner citosina timina, eso no va a estar nunca. ¿Sí? Entonces siempre va a estar la C con la G y la T con la A, al derecho o al revés, eso no importa. El caso es que se conozca ese par. Y por ejemplo aquí repitamos citosina guanina, y por acá pongamos adenina timina, así sucesivamente. Entonces tengan en cuenta esto. Aquí está adenina, timina, guanina y citosina. Dije yo 4, pero que se pueden convertir en 5, porque cuando puse aquí ADN y acá versus ARN, en el ADN está estos 4 componentes, pero en el ARN la adenina sigue siendo adenina, la guanina sigue siendo guanina, citosina, pero la timina cambia a uracilo. ¿Por qué cambia de timina a uracilo? Ahora les muestro más adelante la estructura de la timina, que es una molécula, esta es una molécula, esta es otra molécula, y son moléculas que están dentro de esta cadena de ADN. Me falta nombrar moléculas, por ejemplo, de que hay unos anillos. Entre escalón y escalón hay anillos, van a seguir siendo anillos. Estos anillos son de fosfato, ¿sí? Fosfato. Y esta otra barrita de aquí es azúcar. Por eso se llama ácido desoxi, porque aquí hay una azúcar desoxirribosa. Desoxirribosa. Y en el ARN, la R es de un azúcar, aquí, azúcar, que sería un azúcar ribosa. Bien.
antes de borrar, voy a poner unos numeritos que me representan este par. El par AT, yo le voy a meter un poco de matemática de esto y voy a decir que este es el par 0. Cuando encuentre el TA, pues es el mismo AT, entonces el par 0. Cuando encuentre el CG o GC, es el par 1. Par 1, y este sería par 0. Aquí tengo una secuencia de números binarios 0, 0, 1, 1, 0, y pues esto continúa hacia abajo porque estamos tomando un tramo nada más, pero sabemos que la cadena de ADN es demasiado larga. Bueno, tengan en cuenta esto, timina y uracilo. Tengan en cuenta que dentro de la célula, en el núcleo está el ADN. ¿Sí? El ADN está en el núcleo. El ARN estaría no en el núcleo, estaría en el citoplasma. El ADN tiene timina, el ARN tiene uracilo. Entonces, miren, si hacemos un versus aquí, serían 4 diferencias básicas. Primera diferencia, ADN está en el núcleo, ARN está en el citoplasma. ADN tiene timina, ARN tiene uracilo, ADN tiene desoxirribosa, ARN tiene ribosa. Terminan en osa, ahí son azúcares, ribosa. ¿Sí? Y la última y cuarta diferencia entre estas dos sería el ADN es cadena doble y el ARN sería un solo lado, una cadena, que la voy a dibujar a continuación. Listo, entonces acabo de decir que una sola línea sería ARN. Entonces, por ejemplo, esta línea tendría medio escalón aquí, si decimos que este A estaba pegado a un T, que era la otra cadena que la hace doble. Entonces, si tomo una sola, sería ARN. Aquí va a tener otro escalón, aquí va a tener otro escalón, y así sucesivamente va a tener otro escalón, y va a tener, si aquí puede ser adenina, aquí sería citosina, por decir algo, aquí citosina, aquí timina, pero ojo, timina cambia a uracilo. Entonces este sería citosina, citosina, uracilo, y digamos que este sea guanina. ¿Sí? Entonces tenemos media escalera con medios escalones. Medios escalones, esto sería el ARN. Ese ARN lo voy ahora a poner acostadito, es decir, como una sola línea así, del cual están pegados esas letras que dijimos ahorita. Esas letras que dijimos ahorita que son adenina, ¿sí? Citosina, citosina, timina, que cambió a uracilo, y guanina, por ejemplo. Recordemos que aquí, esta barra, tiene azúcar, aquí, azúcar, ¿sí? Aquí tiene fosfato, 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 fosfato. Todo esto son fosfatos. Son moléculas. Molécula de azúcar, molécula de fosfato, y molécula de adenina, molécula de citosina, y así sucesivamente. Si yo hago este paquete de aquí, él está compuesto por una letra A, por azúcar, entonces adenina, azúcar y fosfato. Eso lo puedo ver como un nucleótido, un triplete llamado nucleótido. Ese nucleótido lo puedo ver también reflejado en este lado. Aquí también hay un nucleótido que tiene azúcar, fosfato y citosina. Pero voy a quitar la palabra adenina, porque aquí es adenina, aquí es citosina, aquí es citosina, aquí es uracilo y aquí es guanina. Voy a poner esta palabra, o estas dos palabras, PN. PN son bases nitrogenadas. Ojo con lo que estoy diciendo, nitrogenadas, quiere decir que
tienen nitrógeno. Y esas bases nitrogenadas serían adenina, guanina, citosina, timina o uracila. En este caso de un ARN. Pero si está en el ADN sería timina. No se confunda timina porque más adelante vamos a ver las vitaminas y hay una vitamina que se llama tiamina. ¿Sí? Tiamina es una vitamina. Bien. Entonces, vamos a reconocer lo que son las bases nitrogenadas, las azúcares y los fosfatos en un nucleótido, en esa tripleta mejor. Bueno, voy a repetir otra vez lo que teníamos antes. Tenemos aquí creo que adenina, citosina, uracilo y por acá guanina. Lo repito porque me acordé ahorita que si yo aquí tengo un nucleótido, este pedacito, con una letra, tengamos en cuenta solo la letra, no olvidémonos que aquí hay un fosfato y que aquí hay un azúcar. Tengamos en cuenta que la letra, ya sabemos que está pegada a esos dos. Esta base nitrogenada, si la junto con otra base nitrogenada y otra base nitrogenada, estoy diciendo que aquí hay otra tripletas de bases nitrogenadas. ¿Sí? Aquí me faltaría una para hacer otra tripleta, pero ya sabemos que la cadena es muy larga, demasiado larga, tiene muchos componentes, y esta tripleta de aquí se va a llamar aminoácido. Consulten qué es un aminoácido y van a encontrar que un aminoácido, ahí están las dos palabras, amino, ácido. Recuerden ustedes un cuadro que hicimos en el cuaderno, lo tienen, donde están los alcoholes, los aldehídos, los ácidos, y pongo aquí, tiene ácido, entonces tiene un carbono, doble enlace oxígeno, enlace sencillo oxígeno, hidrógeno, aquí. Esa parte es la que reconocen ustedes como un ácido. Y al otro lado tendría, voy a poner aquí punto, porque puede ser una molécula más larga de varios carbonos o un solo carbono. Y terminamos en un nitrógeno que miramos en la tabla periódica, que él tiene valencia 3, más 3 y menos 3, dentro de otras valencias, pero la que más utiliza es esta, y que en ese cuadro grandote que hicieron en el cuaderno, reconocen ustedes la parte ácida, pero también reconocen la parte amino, que puede ser, por ejemplo, CH3 aquí, un carbono con 3 hidrógenos, ¿sí? Pegado al nitrógeno, una cadena de carbonos, un hidrógeno, pero también podría ser aquí otra cadena de carbonos, un CH2, CH3, por ejemplo, ¿sí? Y esta parte es la parte amino, y esta es la parte ácida. De eso reconocemos entonces aminoácido. Juntarse esta molécula con esta, y juntarse con las otras moléculas, está formando una gran molécula que tiene parte amino y también parte ácido. De ahí los aminoácidos, que son parte de la dieta, de la nutrición de nosotros los seres humanos y de muchos organismos vivos. Bueno, entonces tenemos hasta ahí aminoácidos. Ahora, si yo tengo una tripleta A, C, C y otra tripleta U, C, G y otra tripleta U, puede ser, se puede repetir. Entonces ya sabemos que esta parte de aquí es una tripleta llamado aminoácido, aminoácido. Pues resulta que la unión de muchos aminoácidos conforman las proteínas. Entonces decimos, ¿de qué me alimento yo? Bueno, tengo agua, sí, no puede faltar el agua en nuestro organismo. Algunas sales, por eso sale el agua mineralizada, que es la que tomamos convencionalmente. Tenemos algunas vitaminas que luego las veremos.
tenemos muchas proteínas en las carnes. Por ahí hicimos un cuadro, en el cuaderno lo deben de tener, donde habla de las proteínas que son de origen animal, principalmente, que es de las carnes pulpas de las aves, el pez, res, bueno, otros seres vivos que nosotros nos alimentamos. Y nosotros entonces nos estaremos alimentando de muchas proteínas, de muchos aminoácidos, de agua, minerales. Cuando digo sal, no es la sal común de cocina solamente, son muchas sales, demasiadas, vitaminas. Y estas proteínas, recuerden ustedes que por allá vimos el grupito de las bases bioquímicas de la vida, unas bases bioquímicas, que decía que son carbohidratos, que son azúcares, o sea que aquí nos faltarían azúcares, carbohidratos, lípidos, entonces aquí nos faltó los lípidos, que vamos a nombrarlas mejor como grasas, y estaríamos viendo las proteínas. Ese cuadrito, consúltenlo, ténganlo ahí presente, que también nos va a servir de base para las preguntas que vamos a ver la próxima semana. Bien, entonces, quedémonos con las proteínas. Estas proteínas las voy a clasificar en 5 grupos. Esos 5 grupos estarían las proteínas de tipo estructural, que son las que estructura, vamos a verlo como forma. Por ejemplo, la forma que le da a la célula, la membrana celular. Esta membrana celular está hecha de una proteína de tipo estructural. Entonces la forma de la célula lo da su membrana, y su membrana es su exoesqueleto que le da esa forma. Están las proteínas enzimáticas, muy importantes, ojo con estas enzimáticas. Voy a subrayar las que vamos a trabajar. Están las proteínas hormonales, muy importantes también, las vamos a trabajar. Están las proteínas de defensa, también muy importantes, hasta ahí van 4. Y me faltan las proteínas contráctiles. Estas proteínas son las de los músculos, por ejemplo, las que realizan el movimiento de contracción y relajación de los músculos. Pero nos vamos a centrar en estas porque más adelante, en el curso del próximo semestre, medicina preventiva, van a haber muchas proteínas enzimáticas. Y les voy a poner aquí la palabrita clave que hace énfasis en cada uno de estos temas. Enzimáticas. Estas proteínas enzimáticas tienen que ver con velocidad de reacción, ayudan a acelerarla o a frenar ciertos tipos de procesos metabólicos en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, le vamos a poner esta palabrita que ustedes la pueden consultar luego, catalizador. Catalizador hace referencia a eso, acelerar o a frenar un tipo de reacción cualquiera. Hormonales. Estas también tienen un trabajo específico de control. Por ejemplo, controlan el crecimiento del ser humano. Entonces hay una hormona llamada la hormona del crecimiento. Controlan el nivel de la sangre. Entonces está la insulina, que no deja que tu sangre suba el nivel, la concentración en la sangre. La insulina y la concentración de azúcar en la sangre es controlada por la insulina, una hormona. Está la contraria a la insulina, que sería el glucagón, que sería la que hace que cuando tu azúcar se baja, saque de las reservas y nivele otra vez esa concentración de azúcar en la sangre. ¿Para qué el azúcar en la sangre? Pues para esta señora célula
que a ella se alimenta de azúcar, de agua, de oxígeno, para hacer ciertos procesos que alcanzamos a ver en una de las últimas clases. Y las de defensa son unas proteínas. Vieron pues entonces que el ADN es una proteína, es una cadena de carbonos con muchas cosas, oxígenos, hidrógeno, azufre, fósforo, etcétera, nitrógeno, porque para que termine en ina, este término ina, ojo con este término ina, es porque viene del nitrógeno. Todo lo que tenga nitrógeno por allí, hasta la cocaína, la codeína, la cafeína, la vitamina, la proteína, ¿sí? Y por ende los aminoácidos tienen nitrógeno. O sea que nitrógeno tenemos en todo nuestro organismo por muchas partes, en muchos componentes. Y estas proteínas de defensa, así como dibujé este nudo del ADN, puedo dibujar aquí una proteína de defensa que la función de ella es encapsular todo agente invasor en nuestro organismo. Entonces, podría encontrar usted una proteína, por ejemplo, una cadena carbonada y llena de más cositas. Y eso es una cadena de carbono muy extensa que estaría encapsulando un agente invasor. Este agente invasor lo vamos a llamar, y consultan por favor, xenobiótico. Lo veremos en otra clase. Muy bien, entonces ya tenemos aquí las proteínas. Me quedo con las proteínas hormonales. Estas proteínas hormonales, pues, la verdad no recuerdo si lo vimos en alguna de las clases. Voy a hacer una comparación aquí en un cuadrito muy sencillo, donde la hormona, acabamos de ver, es una proteína. Y esa hormona, si es una proteína, es una molécula. Si es una molécula, es una sustancia. Y si es una sustancia, puede ser liposoluble, es decir, que se deja disolver en grasas, o es hidrosoluble, es decir, que se deja disolver en agua. Normalmente, hasta algunas sustancias liposas se disuelven un poco en agua, es decir, viajan en el agua. Por eso es que en la clase pasada y en esas actividades que les envié, hablamos de sangre, porque sangre es una solución que en su mayoría, o sea, el solvente, que es el mayor componente, es agua. Y los solutos son proteínas, grasas, azúcares, sales, oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que van viajando por la sangre. El torrente sanguíneo sería el vehículo que ayuda a llevar los nutrientes siempre a la célula, pero los desechos vuelven y se descargan en la sangre de regreso, y podríamos hablar entonces aquí de arterias, que son las que llevan la sangre con nutrientes, y podríamos hablar de venas, que serían las que transportan de regreso todos los desechos que salen por los excrementos, por la orina, que salen por el mismo sistema respiratorio, porque nosotros tomamos oxígeno y botamos CO2. Entonces todo eso se devuelve en forma líquida, sólida y gaseosa. Esas hormonas las tiene que producir alguien, y ese alguien es un órgano, y ese órgano está hecho de muchas células especializadas en forma de racimos de uvas que se llaman glándulas. Las glándulas producen hormonas. Las hormonas tienen una función específica. Dijimos que era control. Piensen ustedes, si las mujeres
están en etapa de gestación, la hormona específica le activa las glándulas mamarias para que produzca leche. En otra época, pues casi que imposible, ella va a producir leche. Digo casi que imposible porque hay excepciones. Y pues aquí podríamos completar una ubicación. Las glándulas entonces las vamos a relacionar con su producto. ¿Sí? Entonces a este le voy a llamar fábrica, a este le voy a llamar producto, este es producto para qué sirve, y este ubicación es dónde. Un ejemplo de esto: el hombre tiene glándulas llamadas gónadas o testículos. Los testículos producen una hormona que, como su nombre lo indica, se llama testosterona. ¿Para qué sirve? Para dar el carácter masculino y otras cosas más. No es espermatozoides, no. Espermatozoides también se producen en los testículos, pero no son hormonas. Ellos son células que se unen con las células que producen las mujeres, pues para hacer un ser vivo nuevo. ¿Dónde están ubicados? Pues ya ustedes saben, están en los mismos testículos. Y otro, por ejemplo, el de la mujer, los ovarios. Sí, ahí se producen los óvulos, pero los óvulos no son hormonas. Entonces aquí hay un tipo de hormonas, estrógenos, progesteronas, que le da carácter femenino a la mujer. Y están ubicados obviamente en los ovarios. De ahí para allá podemos hablar de muchas hormonas más, ¿sí? Incluyendo la tiroides, que es una mamá de otras hormonas, es decir, la tiroides controla otros tipos de hormonas, y por eso la persona que se le descontrola la tiroides empieza a comer mucho y no a engordar, otros a comer poco y engordar mucho, otros a comer mucho y engordar mucho. Es decir, hay una infinidad, dependiendo de cada metabolismo, de variaciones y de cosas pues que suceden en el cuerpo humano, que no son características digamos similares de uno a otro, porque pues ahí está la variación de metabolismos. Cada uno asimila las cosas de diferente manera. Bien, entonces voy a borrar estos ejemplos. Ustedes harán un cuadro con los principales, lo completan y lo tienen ahí, lo analizan. Y me voy a quedar con estas glándulas porque las voy a comparar con, miren que no he borrado yo aquí la sangre, que pertenece a nuestro sistema circulatorio, las glándulas que pertenecen a nuestro sistema endocrino. Crino significa secreción, endo hacia adentro. Por eso también tenemos exocrino, como las lágrimas y el sudor. Exo va hacia afuera, crino es secreción. Entonces nosotros secretamos sudor hacia afuera, lágrimas hacia afuera, pero no vamos a ver ese caso. Vamos a ver que estas glándulas van hacia adentro. ¿Por qué? Porque estas hormonas van a parar aquí al torrente sanguíneo, al sistema circulatorio. Entonces estamos teniendo en cuenta el sistema circulatorio, el sistema endocrino, y tengamos en cuenta que el sistema endocrino está en las glándulas, pero también están los ganglios. No confundan glándulas con ganglios, aunque tengan casi la misma forma. Estos ganglios hacen parte de un subsistema que se llama el sistema linfático. El sistema linfático se parece, le voy a poner aquí 3 rayitas, que equivale o se parece
como un sistema circulatorio, pero él no recorre todo el cuerpo como lo recorre la sangre. El sistema linfático tiene unos conductos que no son venas ni arterias, ¿sí? Y esos conductos arrancan desde las mismas células, voy a dibujar aquí un grupo de células, un tejido cualquiera, digamos que aquí estoy dibujando parte de la piel, y el sistema circulatorio alimenta, como les dije yo ahora, él lleva los nutrientes por venas, las venas por arterias, perdón, primero, luego por vasos sanguíneos y luego por capilares. Esos capilares son muy delgaditos y alcanzan a entrar en cada célula y alimentan todas las células, todas ellas dependen del sistema circulatorio, pero cuando hay desechos o hay invasión de algún ser extraño, algún xenobiótico, que bien puede ser un metal, puede ser un virus, como lo hemos conocido últimamente, es muy famoso los virus, pueden ser bacterias, todos estos xenobióticos pueden ser sustancias químicas, venenos, quieren entrar a las células y matar nuestras células. Entonces, en el caso del virus, por ejemplo, de ese coronavirus, él podría acercarse a una célula, pero como él tiene un material genético, ella cree que es ADN o es ARN y permite su ingreso al núcleo, y allí es donde ese virus se multiplica. Él solo no se va a poder multiplicar, él tiene que invadir un ser vivo, así sea una bacteria, la puede invadir. Entonces, pues nuestras células también son seres vivos y los invaden los virus. Las bacterias, que serían pues esas que tienen membrana, estas sí son seres vivos, el virus no. Estas sí tienen membrana celular, lo que no tienen son núcleo, no tienen membrana nuclear. También podrían llegar aquí a infectar las células, no se meten dentro de ellas, pero sí pueden infectar nuestras células y las dañan y se mueren o se enferman. Todos estos son xenobióticos. Y aquí es donde entra el sistema linfático, que voy a dibujarlo de este color, y por aquí en medio de las células, él busca un camino. Es decir, no tiene él, ni tiene vasos como los vasos sanguíneos o capilares, sino que él tiene entre células, ¿sí?, un espacio que se llama el espacio intersticial. Ese espacio intersticial, como su nombre lo indica, interno, entre célula y célula, permite que viaje un líquido que se llama linfa. Ese líquido es el que recoge todos estos xenobióticos que quisieron atacar, los recoge y ahí sí los lleva a unos especies de vasos, que son conductos, hilos, que van recorriendo nuestro organismo y los lleva a los ganglios principales. Ya voy a dibujar de alguna manera pues dónde están ubicados estos vasos, esos ganglios, como el llamado vaso, como el llamado timo, ya los pongo, en un ser humano, pues más o menos ahí dibujándolo un poco rápido. Tenemos las extremidades, el tórax, las extremidades inferiores, y aquí en el esternón, en todo el pecho, detrás del hueso llamado esternón, aquí está el timo. Él recoge por conductos de otros ganglios menores. Cuando usted, por ejemplo, aquí una uña, se infectó una uña, usted le duele mucho el dedo porque le inflamó y dice, lo tengo infectado. ¿Infectado de qué? De una bacteria que le causó a usted una infección. Inmediatamente le duele aquí debajo del brazo, siento un dolorcito porque se inflamó el ganglio
que está trabajando para mandar glóbulos blancos, no debería dibujarlo con este, porque nosotros tenemos glóbulos rojos que llevan el oxígeno en la sangre. Aquí vamos a hablar de glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos, ¿sí? Hay varios tipos de glóbulos blancos y van a atacar estas infecciones junto con las proteínas que vimos ahora de defensa. La proteína coge, este es el agente invasor, la proteína coge y lo encapsula, lo paraliza, y luego viene un glóbulo blanco que es una célula, tiene vida, y ella se come a esta bacteria haciendo una fagocitosis. La fagocitosis es eso, fago de comer, cito de células, se come las células, que las paralizó primero una proteína, encapsuló. Entonces, estos glóbulos blancos los producen estos ganglios, y todo ese desecho luego se recoge al timo y ya después busca la manera de excretarlo por el sistema exocrino. Entonces, algunas toxinas las expulsamos por el sudor, algunas toxinas se van por la orina, por eso el cuento de la orinoterapia. En realidad, pues, algunos dicen, la defienden que es buena, pero en realidad nosotros, eso es un desecho de toxinas que todo el tiempo están entrando a nuestro organismo. Consulten por ahí dibujos de el ser humano, el cuerpo humano, donde están ubicados el vaso, el timo y todos los demás ganglios. Se van a dar cuenta que en las extremidades no hay ningún ganglio. Los ganglios están en el tórax, en el cuello, ¿sí? En el pecho, en las axilas y acá en la ingle, en la parte inferior. Por último, quiero hablar de pH, potencial de hidrógeno. Esto me mide a mí la acidez o la basicidad. Entonces pongamos de una vez ácido y básico. Entonces tenemos aquí ácido y básico. Las cosas son ácidas o son básicas. Entonces tendríamos el pH que se mide, esta es la mitad de 0 a 14. Y este diría la mitad, que sería 7. Si el valor del pH me da menor de 7, es ácido, hasta llegar a 0. Bueno, esto es un idealismo porque en realidad no hay un ácido que llegue a 0. Y básico, hasta 14. Por aquí podríamos hablar de cosas básicas, como por ejemplo jabones, el NaOH, que en algún momento nosotros lo vimos como un hidróxido. Ustedes tienen un cuadrito champuco que hablamos la otra vez de lo que son los OH, son las bases, y los ácidos como el HCl, el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico que vimos en la clase anterior, están ubicados por aquí muy cerca. El limón, la leche es ácida, por eso hablan de ácido láctico, o sea que la leche no es una base que a veces confundimos y decimos, tengo acidez, la contrarresto con leche, porque leche es básico. No, señor, le está metiendo más ácido al cuerpo. La leche es ácida. Más bien, aquí sí le dan a usted milanta, y la milanta es hidróxido de aluminio. Y se llama leche de magnesia Phillips también, la están promocionando últimamente más. ¿Por qué magnesia? Porque tiene magnesio, hidróxido de magnesio. Entonces miren, esto ya lo habíamos visto en algún momento. Son sustancias básicas y estas son sustancias ácidas. Entonces, ¿por qué hablo de pH? Porque el cuerpo humano debe mantener un pH neutro, aquí en la mitad, un pH de 7, ¿sí? O muy cercano, y en algunas partes del cuerpo humano pues hay una basicidad o una acidez. En el estómago manejamos acidez muy fuerte porque es el ácido clorhídrico el que produce el estómago. El HCl es el ácido gástrico. El pH de las mujeres en las partes íntimas también trata de no ser tan 7, tan neutro como debería. Eso pues para
generar un ambiente favorable en algunos casos, en el caso de las relaciones, pues para que el espermatozoide y el óvulo tengan un ambiente favorable, entonces no se vayan a morir antes de tiempo. Bien, hasta ahí entonces estamos hablando de la sangre, el pH y todos los componentes que puede trabajar la sangre. Dejé por aquí pendiente un RX porque sí quería mencionarles que hay algunas reacciones químicas que siempre ustedes deben de tener en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo un ácido clorhídrico y le sumo un NaOH, como lo vimos ahorita, entonces estoy trabajando un ácido contra una base. Voy a poner un poquito más acá para que me alcance. Entonces tenemos un ácido clorhídrico y tenemos una base NaOH, y esto me va a producir, miren que se va el Na y el Cl, que es una sal, NaCl, cloruro de sodio, y separadamente está, me sobró el Cl, ya fue aquí, me quedó pendiente el hidrógeno, el Na se fue aquí, me quedó pendiente el OH, H y OH, esto es agua. Siempre se produce agua entre una base y un ácido, porque el ácido tiene H y la base tiene OH, y eso se junta para dar agua, HOH. ¿Sí? Quería mostrarles esta partecita porque en nuestro cuerpo todo el tiempo hay reacciones químicas, donde el lado izquierdo son los reactivos y el lado derecho son los productos. Bueno, ahí terminamos.